Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este aula de inteligencia financiera. Ya los estaba extrañando. Qué bueno que nos estamos volviendo a encontrar en este aula. Espero que estén todos preparados. Como siempre tenemos información de calidad, ¿sí? Ahí voy a abrir el chat en un costadito. Ahí estamos. Confírmenme por el chat si me están escuchando bien, si están preparados, si tienen ahí todo listo para tomar notas. Tenemos una información que te vas a sorprender, te vas a caer de espaldas. Como dice el título, ¿qué dice? Lo que nunca te enseñaron en la escuela. Y créanme que cuando yo vi esta información, obviamente primero que ustedes, ¿no? Para poder preparar este aula, dije, ¿cómo puede ser que he pasado tantos años ignorando esta información? Así que espero que estén muy atentos, vamos a comenzar, vamos a compartir estos minutos. Mi nombre, Analía Díaz, para las personas que no me conocen, hay muchas personas que esta es su primer aula, así que bueno, quiero extenderle una felicitación a todos por tomar esta decisión de conectarse, cuando muchas otras personas allá afuera están haciendo otro tipo de cosas, otra actividad, o están simplemente mirando tele, y no es que esté mal mirar tele, por favor, sino que es importante hoy, en el tiempo en el que estamos viviendo, adquirir esta inteligencia financiera que necesitamos todos, ¿para qué? Para prosperar, para salir adelante, económicamente hablando. Y esta información nos va a ayudar en todo sentido. Así que vamos a arrancar sin más rodeos. Ahí espero que estén todos prestando muchísima atención y vamos a la primer diapositiva. A ver, yo quiero ver. Ahí está. Perfecto. Bien. Los voy a hacer pensar, ¿eh? Este aula está preparada para que reflexionemos, para que pensemos y para que estemos muy atentos. Así que no te pierdas nada porque no vas a entender sino las preguntas que te voy a ir haciendo, ¿sí? Fíjense cómo arranco este aula. ¿Qué materias tuviste en el colegio? ¿Te acuerdas? Y quiero que me vayan compartiendo en el chat, ¿sí? Compártanme, ¿qué materias tuvieron? A ver, de todas las materias que tuviste, ¿cuál es la que más te acordás? ¿Cuál es esa que vos decís, uy, me acuerdo de la profesora porque era muy agradable, o me acuerdo de aquella profesora porque era muy exigente, era muy hincha, como decimos aquí en Argentina, ¿sí? Bien, bien, gracias por compartir ahí todos en el chat, los estoy leyendo, ¿eh? Bien, genial, genial. Ahora, me llama la atención algo en lo que estoy leyendo en el chat. Me ponen, a ver, matemáticas, inglés, sociales, pero digo, nadie tuvo riquezas 1, riquezas 2, dinero 1. ¿Nadie tuvo esas materias? ¿O hay alguien que las tuvo? ¿Alguien tuvo la materia activos y pasivos? ¿Alguien tuvo la materia deudas? No, ¿verdad? Bien, claro. No, no la tuvimos. Yo tampoco. Y eso que también fui a la universidad. Y ni siquiera en la universidad. No, no, claro que no. Fíjense todos los años que hemos estudiado, ¿no? Si empezamos a contar desde el jardín, escuela primaria, escuela secundaria, y aún así no hemos tenido materias que nos ayudaron a edificar nuestra inteligencia financiera. Y por eso estamos hoy acá. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Ustedes se preguntarán, ¿para qué me preguntaron eso, no? Porque lo primero que tenemos que ver es identificar cuáles fueron aquellas enseñanzas que tuvimos y cuáles no. Ahora bien, avísenme por favor si se corta el audio en algún momento, yo creo que todos me están escuchando. Entonces, dijimos, no tuvimos riquezas 1, riquezas 2, dinero 1, dinero 2. Bien, la pregunta es, ¿cómo crees que estarían tus finanzas si hubieses aprendido sobre finanzas personales? ¿Cómo crees vos que estarían tus finanzas? A ver, ¿qué me responden ahí en el chat? ¿Crees que hubiese sido lo mismo estudiar solo matemática, inglés, sociales, a estudiar, aparte de esas materias, estudiar riquezas 1, riquezas 2, cómo manejar el dinero, cuáles son las deudas buenas y las deudas malas? ¿Creen que la situación hoy en tus finanzas personales sería igual? No, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Bien, ahora veamos lo siguiente. Hay personas que trabajan toda la vida en un empleo para poder sobrevivir, para poder
pagar las deudas en lo poco que le alcance, para poder sobrellevar el día a día. Mientras que otras personas trabajan ¿para qué? Para crear activos, o como les llamamos, entre paréntesis, negocios. ¿Para qué creamos activos o negocios? Simplemente para que después esos activos nos ayuden a vivir cómodamente o a tener un mejor estilo de vida, por sobre la media, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál será la diferencia entre activos y pasivos? ¿Qué será esto de activos y pasivos? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Y vamos a verlo, presten atención. Por ejemplo, si tenés un empleo, ¿qué es lo que sucede? Tenés que trabajar más para ganar lo mismo, ¿sí? Si creas un activo, cada vez vas a trabajar menos hasta que ese activo empiece a trabajar para vos. Sería como poner el dinero a trabajar para vos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué es conveniente un activo antes que un pasivo? ¿Y qué significa cada uno? Para que te des una idea, ¿sí? Las personas ricas crean activos, activos que le generan más dinero. Las personas que tienen una mente pobre, personas pobres o de clase media, ¿qué es lo que hacen? Crean pasivos en vez de activos y esos activos les sacan dinero del bolsillo y obviamente no les genera prosperidad, ¿sí? Presten atención a esto, que es muy importante que entendamos este concepto, por eso quiero que me sigan en la conversación. Un activo puede hacerte ganar 10 veces más que un empleo, trabajando 10 veces menos, ¿sí? Para ponértelo en palabras sencillas, el activo crea dinero y el pasivo cuesta dinero. Esto anótenlo. El activo crea dinero, el pasivo cuesta dinero. Entonces, ¿quiénes son las personas que adquieren activos? Las personas ricas. Y las personas pobres y de clase media lo que hacen es adquirir pasivos. Pero ¿saben dónde está el mayor inconveniente? Es que cuando adquieren el pasivo, en realidad están pensando que adquieren un activo. Entiendo que esto puede resultar confuso cuando lo escuchás la primera vez, pero los animo a que luego repasen este aula que queda grabada, porque es fundamental que en el día a día sepas diferenciar un activo de un pasivo como sabes tu número de identificación o como sabes tu nombre y apellido. Es importantísimo y es un principio básico de la inteligencia financiera, ¿sí? Entonces, importante, presten atención a esto. Un activo crea dinero, un pasivo cuesta dinero, ¿sí? Para adquirir activos, lo que tengo que hacer es cambiar mi mentalidad, porque si soy una persona que tiene una mentalidad de clase pobre o media, es claramente que tengo que hacer un ajuste, claramente tengo que hacer un ajuste en mi manera de pensar para poder tener una diferencia hablando económicamente, para que mis ingresos, yo sepa qué hacer con ellos cuando llegan a mis manos. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Por ejemplo, si les hablo de patrimonio neto, ¿cuántos saben? Quiero que me contesten ahí en el chat. ¿Cuántos saben lo que es un patrimonio neto? A ver. Díganme si sí o si no. ¿Saben lo que es un patrimonio neto? Por ahí, aquellas personas que han estudiado contador, aquellas personas que han visto algunos conceptos de contabilidad, pueden entender lo que es un patrimonio neto. Ahora yo te pregunto a vos, y acá viene la pregunta, ¿sabés cuál es la cifra aproximada de tu patrimonio neto? ¿Y saben qué? Esta pregunta va más dirigida a aquellos que respondieron que sí, ¿no es cierto? Porque el que no sabe, no te preocupes porque ahora te vas a enterar. Pero el que dijo que sí que sabía, haciéndose el canchero, a manera de chiste, ¿no? Haciéndose el canchero, quiero que ahora me diga si sabe cuál es la cifra aproximada de su patrimonio neto. ¿Alguno sabe ahí? Algunos sí, otros no, pero en su mayoría no lo saben. Y en su mayoría no saben lo que es un patrimonio neto. Entonces, yo te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar fácil. ¿Y por qué es necesario que te explique lo que es un patrimonio neto? Insisto en esto, porque son los principios básicos
de la inteligencia financiera. Si no sabes lo que es un patrimonio neto, si no sabes lo que es un activo y un pasivo, entonces no podemos hablar de lograr una mejora en nuestras finanzas, porque no tenemos conciencia real de lo que es el dinero que llega a nuestras manos, de cómo nos endeudamos. A veces uno se despierta y dice, estoy reendeudado, y no sabes ni cómo llegaste hasta ahí. Y está claro que no llegaste de la noche a la mañana, ¿sí? Llegaste tomando ciertas decisiones a lo largo de un cierto plazo de tiempo en el cual te metiste en estos problemas, ¿sí? Entonces, presten atención a esto, por favor. Es importantísimo esto. Miren, la diferencia entre activos y pasivos entonces, para no perdernos en el hilo de esto que estamos explicando, ¿sí? El activo crea dinero, el pasivo cuesta dinero. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuál es mi patrimonio neto? ¿Sí? Miren, presten atención a esto. El patrimonio neto, para que tengas una idea, es el valor de todos tus activos, pero aquí hablamos solamente de activos que serían términos que hacen al patrimonio, ¿no? Activos serían las propiedades, es decir, ¿cuáles bienes tienes tú en tu haber? ¿Cuáles son todos los bienes que tenés que hacen tus activos, que forman tus activos? Eso sería el valor total, de ahí tenés que sacar el valor total. Y yo los invito a tomar una hoja, para que sea más fácil esto de comprender. Tomen una hoja si la tienen ahí al lado, y vamos a dividir la hoja en 2 columnas. ¿Me siguen hasta ahí? Avísenme si me siguen, por favor. Lo voy haciendo un poco lento para que podamos hacer esto. Es importante que en este aula quede claro este tema. Si no, cuesta más avanzar después. Vamos a dividir la hoja, ¿sí?, en 2 columnas. En una columna vamos a poner activos y en la otra columna vamos a poner pasivos, ¿sí? Váyanme dando un ok los que ya lo tienen hecho. Háganlo un borrador, después ustedes si quieren se toman el tiempo de hacerlo más tranqui, cuando repasan el aula en sus casas, pero ahora lo hacemos rapidito, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, porque estamos en vivo y en directo. Bien, activos de un lado y pasivos del otro. A los activos le vamos a poner propiedades, entre paréntesis. Propiedades vamos a referenciarlo de esta manera. Es todo aquello que te pertenece. Por ejemplo, tu casa, tu auto, las cosas que tenés, tu computadora, tu LED, tu televisión, todo lo que tengas en tu haber, todas aquellas cosas que son de tu propiedad, la vamos a poner en activos, como propiedades, ¿sí? Obviamente cada una de esas cosas tiene un valor. Por ejemplo, ¿cuánto te salió tu computadora, tu PC? ¿Cuánto te salió? Bueno, ese es el valor de ese activo. Y a eso le vamos a restar, una vez que tenemos el total, anoten así después lo hacen con tranquilidad, le vamos a restar los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Las responsabilidades. Y ojo con esto, porque dentro de las responsabilidades entra todo lo que son préstamos, los impuestos sin pagar, las deudas, ¿sí? Entonces, vamos a tener una columna de activos donde va todo lo que son las propiedades y vamos a tener una columna de responsabilidades que es donde va todo lo que tiene que ver con préstamos, impuestos sin pagar y deudas. ¿Qué vamos a hacer luego? Una vez que tenemos los totales, vamos a restar. Y vamos a restar al activo, le vamos a restar el pasivo, ¿sí? Y lo voy a poner ahí, a ver si lo puedo poner en el chat, denme un segundito. Quiero que les quede en el chat activo, den un minuto, menos pasivo. Ahí estamos. Igual patrimonio neto. Ahí estamos. Ahí está. Bien. Y creo que lo puse en privado, perdón, ¿eh? Ahí lo voy a modificar. Denme un segundo, por favor, porque esto es importantísimo que lo entendamos. Aunque nos lleve unos minutitos más, esto tiene que quedar en claro. Ahí está, ahí está. Bien. Bueno, entonces, ahí lo ven todos, ¿verdad? Activo menos pasivo. El activo, dijimos, son las propiedades, aquellas cosas que están en tu haber, todo lo que es de tu propiedad, menos el pasivo, que serían las responsabilidades que hemos asumido, como por ejemplo pagar un préstamo, el impuesto sin pagar, las deudas, todo lo que tengas ahí como deuda, ¿sí? En el caso del auto que fue sacado a crédito, ahí Ismael me está preguntando, sería un pasivo, porque en realidad lo que vos tenés es el crédito del auto, ¿sí?
¿sí? No es el auto, sino el crédito del auto. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver bien el tema de las propiedades. No me quiero adelantar a responderte exactamente porque hay una cuestión ahí. Pero importante, en principio, básicamente, hagámoslo de esta forma. Activo, pasivo, restamos y eso nos da el patrimonio neto. Cuando des ese resultado, cuando hagas esa resta y te dé el resultado, te vas a dar cuenta en realidad cuál es tu situación financiera, ¿sí? Porque eso puede que te dé en positivo, puede que te dé ahí, en el límite, o puede que te dé en negativo. Lo más probable en el común de las personas que tienen deudas y que tienen problemas financieros es que les dé negativo, ¿sí? O que estén ahí, al borde del colapso. Entonces, esto es importante que lo hagas a conciencia. Por ahora, solo estoy haciendo una introducción. Recuerden que si tienen preguntas me pueden enviar un correo a analiadiazcoach@gmail.com. Me envían un correo, cualquier cosa lo piden ahí a la administración, a Claudio, a Ivana, lo pueden pedir a mi correo, a mi mail, para que me hagan las preguntas puntuales de cada uno. Pero sí es importante que entendamos el concepto general de cómo calcular nuestro patrimonio neto, una cifra aproximada, para que nosotros podamos tener conciencia real de cuál es nuestra situación financiera. Luego de eso, vamos a tener otra distinción. Y la otra distinción, ¿sí?, es justamente los activos y los pasivos. Ahí me estaban preguntando, me preguntaban si no tenías propiedad que tomo como activos, solo mis bienes materiales. Claro, sí, exactamente, exactamente. Los bienes materiales, exacto. Si tenés un negocio, si tenés alguna propiedad a tu nombre, la podés incluir también en activos, pero si no tenés todo eso, son los bienes materiales, como dije antes, la computadora, tu casa, si está tu nombre, el coche, lo que sea que tengas, a manera general para poder sacar un parámetro de tu patrimonio neto, ¿sí? Avancemos. Importante que este ejercicio lo hagas luego con más tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, recuerden que no es una imagen, sino que lo puse en el chat a la resta, pero si prestamos atención, auditivamente hablando, lo estoy diciendo todo, así que no se pierdan, por favor, de ver la imagen, pero de escuchar más que nada. Bien, entonces, recuerden esto, tener ingresos no es lo mismo que tener riquezas. Ver una persona, por ejemplo, que tiene un auto último modelo, que tiene una casa con todos los lujos, no quiere decir que esa persona tiene riquezas materiales. Ojo con esto, no quiere decir que esa persona es próspera económicamente hablando. ¿Por qué? Porque tal vez todo eso que tiene está endeudado. Tal vez todo eso lo sacó a crédito o se endeudó muchísimo, o tal vez esa casa tiene una hipoteca. Entonces, tenemos que aprender, para ser inteligentes financieramente hablando, tenemos que aprender a no solo ver con nuestros ojos, sino a entender financieramente qué es lo que sucede, ¿sí?, con la situación de la persona. Principalmente con nuestra situación, ¿no es cierto? Primero empezamos por nosotros y después vamos a poder distinguir en los demás, pero primero empezamos por nosotros. Entonces, dijimos, vamos a la siguiente imagen. Miren, aquí lo tengo, acá se los había puesto, mira, me había olvidado, acá lo tengo clarito, clarito, clarito. ¿Cuál es la cifra aproximada de tu patrimonio neto? Dijimos, ¿qué es el patrimonio neto? Es el valor de tus activos, las propiedades, menos la suma de tus responsabilidades. Es decir, que el patrimonio neto es igual, ahí lo estoy leyendo, ¿no?, al valor de todo lo que posees, menos las responsabilidades. Y para que tengamos en claro cuál es la cuenta, ahí lo tenemos, ¿no? Patrimonio neto igual propiedades menos responsabilidades, ¿sí? Bien, pero vamos a ir un poquito más allá. Miren, ¿qué sucede con el empleado? Qué importante esto, ¿no? ¿Qué sucede con el empleado que trabaja 8 horas diarias, ¿no? Ahí lo estamos poniendo como ejemplo. Fíjense lo que sucede. Primeramente, trabaja por dinero, cambia tiempo por dinero, algo que no hacen las personas que tienen riqueza, las personas que son prósperas económicamente, no cambian tiempo por dinero. El empleado sí lo hace, ¿sí? ¿Y para qué lo hace? Primero, para cumplir con el hogar, para alimentar a su familia, para cumplir con sus caprichos, atento con esto,
porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos, pero sin embargo las estamos comprando, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? A los primeros días del mes, ¿qué es lo que sucede? El empleado promedio no tiene más ingresos. ¿Por qué? Porque cumplió con esas dos opciones que estábamos mostrando antes. Y luego, ¿qué sucede? Comienza el mes otra vez y tiene que volver a trabajar por dinero y volver a completar este círculo. Y parece que es, como dice Robert Kiyosaki, una carrera de ratas, porque siempre está girando sobre lo mismo y no sale de esa situación. Pero fíjense qué diferente que es en el caso de las personas que sí tienen prosperidad económica. Los ricos no trabajan, el dinero trabaja para ellos, ¿sí? Esto es muy, muy distinto. Presten atención a esto. La riqueza, como dice ahí en la diapositiva, no es solo dinero. Era lo que les explicaba antes, ¿no? Cuando vemos una persona que tiene un coche nuevo, último modelo, una casa con todos los lujos, muchas veces nos confundimos y pensamos que eso es tener riqueza y en realidad no es tan así, ¿sí? Porque muchas veces, aquí se me abrió el chat, ahí está, muchas veces lo que sucede, mi mail es, perdón que interrumpa, pero este es mi mail, por favor corríjanlo ahí, Analía Díaz Coach. A ver. Ahí lo voy a tipear en el chat para que les quede a todos. Este es ahí está. Ese es mi mail donde me pueden escribir, ¿sí? analiadiazcoach@gmail.com. Bien, continuamos. Entonces, los ricos no trabajan, solo ponen el dinero a trabajar para ellos. No están en ese círculo, como mostrábamos recién, de la persona que tiene un sueldo, ¿sí? La riqueza es la disponibilidad de tiempo ¿para qué? Para compartir con la familia, para compartir con los hijos y para darse los gustos que realmente se logran, ¿no? Que se merecen. No es que el asalariado no lo merezca, por favor no confundan ahí, sino más bien, y si volvemos a la diapositiva anterior, fíjense lo que sucede acá. Cambia tiempo por dinero, el que es empleado, cumple con el hogar, se da lujos que por ahí le están generando una deuda y no llega a fin de mes. Y cuando llega, llega con lo justo. Muy diferente a la otra situación de la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cambiar nuestra mentalidad y empezar a poner a trabajar el dinero para nosotros? Y bueno, vamos a tener que tomar un par de decisiones y de eso nos vamos a ocupar ahora justamente. Fíjense, y volvemos a este tema, el activo y el pasivo. Y aquí se los voy a enseñar de una forma tan sencilla que se lo van a poder explicar a sus hijos. Así que presten atención a esto. ¿Qué hace un activo? Pone dinero en tu bolsillo. Y vamos a tomar el bolsillo como referencia para que cada vez que te encuentres en esta situación de ver si es un activo o un pasivo, puedas determinar vos mismo si es un activo o un pasivo de una manera muy sencilla. El activo pone dinero en tus bolsillos, el pasivo lo saca. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo te enriquece, te hace una persona más próspera financieramente hablando, y el pasivo te empobrece, te hace una persona pobre financieramente hablando, siempre desde ese criterio, ¿verdad? Entonces, ¿quedó claro esto? El activo pone dinero en tus bolsillos y el pasivo lo saca. Pónganme ok, por favor, si esto se está entendiendo. No pretendo que les quede todo el aula, porque entiendo de que como seres humanos nos queda grabada una cierta parte de la información, pero sí quiero que sepan esto. Incluso repítanlo con sus hijos, repítanlo con sus parientes, hagan este juego de preguntar, porque les digo algo, a la hora de aprender funciona muchísimo esto de decirle a otros, porque cuando le digo a otros, lo voy memorizando y lo voy recordando. Si le digo a otros, lo puedo volver como un juego. ¿Qué quiere decir esto? Pregúntenle a sus familiares, a sus amigos, ¿sabes lo que es un activo y un pasivo? Y que te lo diga. Y van a ver y van a... Miren, con esto realmente van a comprobar lo que les estoy diciendo. Se van a dar cuenta de la confusión que hay en las personas sobre este tema. ¿Sí? Entonces, activo, ingresa dinero a mis bolsillos, pone dinero en mi bolsillo. Pasivo, saca dinero de mis bolsillos. Vamos a avanzar para ver cómo viene la mano con esto, ¿sí?
¿Por qué es mejor, antes de pasar al siguiente tema, quiero que dejarles en claro algo? ¿Por qué es mejor un activo que un empleo? ¿Por qué es mejor? Recuerden que si dijimos que el activo pone dinero en mis bolsillos y el pasivo lo saca, ¿sí? ¿Por qué será mejor un activo que un empleo? Fíjense esto. Porque el empleo, recuerden que lo podemos ver desde la perspectiva de yo trabajo cierta cantidad de tiempo por cierta cantidad de horas, ¿sí? Y eso ingresa también dinero a mis bolsillos. Pero a ver, veamos esto, y me detengo un minuto acá. A la hora de hablar de activos, ¿por qué el activo es mejor que un empleo? O sea que estoy diciendo que el empleo no es un activo. ¿Sí? Anoten ahí, el empleo no es un activo. Miren, dice, no puedes, digamos, poseer un empleo. Por ejemplo, el empleo no se puede poseer, ¿sí? Pero sí se puede poseer el activo. Ya voy a dar ejemplos. No podés vender el empleo, pero sí podés vender un activo. El empleo, si dejaste de ir a trabajar, ¿qué va a suceder? ¿Se va a seguir generando? No. Si no vas a trabajar, el ingreso se detiene. O sea que el empleo no es más conveniente que el activo. ¿Por qué? Porque el activo se sigue generando aunque vos hayas dejado de trabajar, ¿sí? Y el activo, el claro ejemplo de un activo es el negocio. Cuando uno tiene un negocio, pero un negocio que, a ver, me permita justamente crearlo una sola vez, que se ponga a trabajar para mí y que yo no tenga que estar dependiendo de ir a trabajar para generar ese ingreso. ¿Se entiende? Porque muchas veces creemos que un activo es ser autoempleado. Ojo con esto, porque hay personas que no son empleados, pero son autoempleados. Es decir, que si dejan de ir a trabajar, el dinero se deja de generar. Entonces, empecemos a ver esta distinción. Insisto en esto, entiendo que surgen muchas preguntas, porque recién estamos hablando de los principios básicos. Recuerden esto, importante, el activo pone dinero en mis bolsillos, el pasivo saca dinero de mi bolsillo, ¿sí? Y esto que estamos viendo ahora, esta distinción se llama ingresos, ¿sí? Ingresos, tiene que ver con mis ingresos, importante, ¿sí? Porque si no distinguimos, si no empezamos a hacer estas distinciones, mezclamos todo y se nos hace una confusión en la cabeza que no sabemos ni dónde estamos parados después. Porque decimos, bueno, pero yo tengo un kiosquito. No sé si kiosco se usa a nivel mundial la palabra, disculpen, sé que hay personas conectadas de diferentes países. Vamos a poner, por ejemplo, una tienda de ropa, un shopping, no sé cómo le llaman, ¿no? Un supermercado, un lugar donde voy a comprar alimento, ¿sí? El dueño de ese lugar, si tiene que ir a trabajar para generar sus ingresos, por más que no es empleado, es un autoempleado. Entonces, no es un activo, ¿sí? El activo es aquello que pone dinero en tus bolsillos, pero que no depende de que vos estés yendo a trabajar para generar el ingreso. Esta es la clase de activo que acumulan los ricos, las personas que tienen prosperidad económica. Obviamente que tener un negocio nos va a dar dinero, sin lugar a dudas, y más dinero que un empleo, y es más recomendable que un empleo, pero son términos diferentes que tenemos que ir incorporando. Y les hago una distinción más. Cuando hablamos de patrimonio neto, que dijimos propiedades menos responsabilidades, activos menos pasivos, que no se confunda con esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Una cosa es calcular el patrimonio neto, que eso tiene que ver con tomar conciencia de cuál es nuestra situación económica. A las propiedades se le llaman activo, eso es una regla de contabilidad básica, a las propiedades se le llaman activo y a las responsabilidades se le llaman pasivo. Pero hablando, punto aparte, de cómo ser próspero económicamente, de cómo tener inteligencia financiera, activo y pasivo tenemos que separarlo del patrimonio neto en el sentido de que tenemos que darle otra significación. Estamos hablando en este caso de cuáles son las decisiones que vamos a tomar para tener cada día más activos y poder tener con una cierta cantidad de tiempo libertad financiera. El activo que construye libertad financiera es aquel activo en el cual no dependo, sí, al principio voy a tener que ir a trabajar, obviamente, porque me tengo que sentar a crearlo, pero en una cierta cantidad de tiempo en el cual ya está creado, me sigue generando ganancias, podríamos decir en automático, aunque yo no vaya a trabajar.
¿sí? Que no depende de mí ya. ¿Me expliqué en esto? Pónganme en el chat, por favor, si se está comprendiendo. Requiere de repaso, por favor, requiere de repaso. A la hora de hablar de empleo y de activo, es más importante adquirir un activo que un empleo. Con esto no te estoy diciendo salí corriendo a dejar tu empleo. No, no te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a la hora de la elección, lo que vas a lograr para tener unas mejores finanzas, lo vas a lograr más con el activo que con el empleo. ¿Sí? Ya te digo, porque no lo podés poseer al empleo, no lo podés vender, porque si te enfermas y no vas más a trabajar, y lo más probable es que dejes de generar el ingreso, ¿sí? La verdad es que ningún empleo puede ofrecerte libertad financiera. El camino a la libertad financiera va por los activos. Hay que acumular activos, ya los vamos a ir viendo. Esto es solo una introducción, ¿sí? Así que tomémoslo en el paso a paso. Claro, muy bien, Adriana, ser accionista de la Confederación Mundial de Coaches es un activo, claramente que es un activo. Muy bien, muy bien. Gracias por el ejemplo, Adriana, muy bien. Bueno, entonces, desde el punto de vista financiero, vivir de un empleo puede resultarte costoso, muy costoso. Recuerden que todo tiene un precio, nada es gratis en esta vida. Muchas veces vamos persiguiendo lo gratuito y creemos que persiguiendo lo gratuito vamos a hacer una diferencia importante. Y créanme, y no los quiero desilusionar, pero sí tenemos que ser claros a la hora de hablar, ¿sí? Ir por lo gratuito no los va a llevar a hacer una diferencia importante en sus vidas. Pueden tener alguna que otra bonificación, pero no van a lograr una diferencia que valga la pena verdaderamente. Y más a la hora de hablar de un mejor estilo de vida, ¿sí? Bien, pero obviamente, permítanme tomar un poquito de agua. Obviamente, activos y pasivos no es el único concepto que tenemos que incorporar. Y vamos a hablar rápidamente de lo que es la deuda óptima y la deuda pésima. Ahí estamos. La deuda óptima y la deuda pésima. Y miren lo que muestra la imagen, ¿no? Un angelito o una persona vestida de ángel del lado de la deuda óptima y una persona que no parece estar en el cielo, ¿no? Deuda pésima. ¿Por qué quise poner esta imagen para ejemplificarlo? Porque está bueno aprender con imágenes que nos queden grabadas, que sean de nuestro vocabulario cotidiano. Esto nos ayuda más a que el aprendizaje sea mejor y nos ayuda también a recordarlo. Por eso es que elegí esta imagen. ¿Saben lo que es? A ver si me ponen sí o no ahí en el chat. ¿Saben lo que es la deuda óptima y la deuda pésima? Y les doy un minutito. A ver, por ahí alguno me sorprende y dice que sí. Bien, bien. Bueno, veo muchos no. Fíjense cuánta información nos faltó en la escuela. ¿Cuánta información nos faltó? Y claro, sí, el dibujo explica algo, pero la explicación es importante. ¿Por qué? Fíjense, deuda óptima, atento con esto, Están atentos, ¿no? Deuda óptima. Son aquellas pagadas por tus clientes a través de tu negocio. Ojo, repito, deuda óptima es aquella que es pagada por tus clientes a través de tu negocio. Son deudas que se pagan solas, para hacerlo más cortito al significado. Aquellas deudas que se pagan solas son las deudas óptimas y son lo que se llaman las deudas de inversión y son aquellas deudas que proporcionan un apalancamiento mediante el dinero de otros. No se apuren a contestar. Piensen lo que estoy diciendo, ¿sí? La deuda óptima es aquella deuda que se paga sola, es lo que se llama la deuda de inversión, y lo que hace es proporcionar apalancamiento mediante el dinero de otros. ¿Sí? Ojo. Bien, creo que vamos comprendiendo. Es importante al adquirir una deuda óptima, porque, a ver, las deudas en su mayoría son malas, para que hagamos un paréntesis. Las deudas en su mayoría son malas, pero hay deudas muy buenas
que son las deudas óptimas, que nos sirven de apalancamiento para lograr un activo, por ejemplo, ¿sí? Pero está bueno que estén acá en esta noche porque para saber manejar inteligentemente la deuda óptima hay que tener inteligencia financiera. Así que está muy bueno de que estemos hoy hablando de esto. ¿Cuántas personas allá afuera están necesitando esa información, sí? Aprender a manejar la deuda es necesario, siempre. La deuda óptima, usándola inteligentemente, es la que puede hacerte rico, ¿sí? Y ahora vamos a ver la distinción. Pero vamos a la otra, a la deuda pésima, ¿sí? ¿Cuál es la deuda pésima? La que pagas vos. Y les digo algo, miren, y voy a responder la pregunta, porque ahí me dicen, danos ejemplos de deuda óptima. Bueno, mira, mejor te voy a decir cuál es la deuda pésima, porque todo aquello que no es deuda pésima es deuda óptima, hablando de deudas. Y estoy segurísima que ustedes van a poder identificar más rápidamente la deuda pésima. ¿Y saben cómo la identifico? Miren, porque la pagan ustedes. Es aquel fondo perdido, aquel fondo que no vas a recuperar más. Es el consumo puro, consumo puramente hablando. Y es la deuda que contraen la mayoría de las personas pobres. ¿Sí? Si no hay retorno de ese dinero, la deuda es pésima. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser una deuda pésima? A ver, yo creo que están entendiendo y creo que van a tener ejemplos cotidianos de la deuda pésima. ¿Qué les parece que puede ser de ejemplo? A ver, ¿quién me ayuda ahí? A ver, un televisor, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes? Yo les tiro y ustedes me dicen, ¿óptima o pésima? Comprar ropa con la tarjeta de crédito, comprar un auto para pasear, ¿qué es? ¿Óptima o pésima? ¿Ven cómo identifican rápidamente la pésima? Pregunto, ¿será que tienen práctica en la deuda pésima? No, no creo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que tienen práctica en esa deuda? Miren, yo tengo mucha práctica, les digo, sinceramente, aprendo cada día más y sigo aprendiendo. Pero de veras que la mayoría de las personas tenemos mucha más práctica en deuda pésima que en deuda óptima. Lo importante sí es que empecemos a distinguirlas y que antes de contraer una nueva deuda, por favor, tómense ese tiempo, acuérdense de mí y de este aula en las cuales le digo, antes de contraer una deuda, vamos a distinguir a partir de este aula si la deuda es óptima o pésima. Y me voy a arriesgar a decirte algo más. Generalmente, las deudas pésimas financian estilos de vida de rico para personas que no lo son. Repito, la deuda pésima lo que hace es financiar estilo de vida de rico para personas que no son ricas, ¿sí? No compran riqueza, solo compran la apariencia de la riqueza, que no es lo mismo. Entonces, empecemos a prestar atención a nuestras deudas. Es el dinero más costoso del mundo la deuda pésima, porque proviene de un trabajo futuro. Y es más, el claro ejemplo son las tarjetas de crédito, pero ya vamos a hablar de eso también, porque me imaginé que les iba a interesar. Que les iba a interesar este tema, entonces lo amplié un poquito más. Miren, entonces, a la hora de contraer una deuda, ¿cómo sé a partir de hoy, Analía, si es pésima o es óptima? Bueno, te voy a dar una pregunta que te va a ayudar a distinguirla. Anotala ahí, por favor. Tenés la hojita, ¿verdad? Que donde hicimos las columnas y todo, da vuelta la hoja y poné ahí. ¿Quién pagará esta deuda? La pregunta es, ¿quién pagará esta deuda? Entonces, aunque tengas que hablarlo con tu señora, con tu esposo, con quien sea, antes de contraer una deuda te vas a hacer esta pregunta. ¿Quién pagará esta deuda? La respuesta claramente te va a decir si la deuda es óptima o si la deuda es pésima. Si la respuesta a esa pregunta, atento con esto, no se me pierdan, que es re importante. Si la respuesta a la pregunta, ¿quién pagará esta deuda? Es vos, es pésima. No solo la idea de contraer la deuda, sino la deuda es pésima. ¿Sí? Si la respuesta a la pregunta es, la paga otro,
la paga otro, no importa quién sea el otro, lo importante es que la pague otro, entonces la deuda es óptima. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Podemos aplicar esta pregunta cada vez que vayamos a contraer una deuda? Y créeme que así, con este pequeñito detalle, con esta semillita recién que estamos viendo de lo que es inteligencia financiera, realmente vas a hacer una gran diferencia en tu vida porque vas a empezar a aplicar inteligentemente a tus decisiones. ¿Sí? La inteligencia financiera a tus decisiones, que es importante. No importa quién es ese otro, ¿sí? Lo importante es que empieces a hacerte esa pregunta. Y ese es mi granito para esta aula. Eso es lo que te quiero dejar. Ideas prácticas para que en lo poco que vamos aprendiendo puedas manejarte en el día a día e incluso ayudar a otros. ¿Por qué no? Si el conocimiento y el conocimiento inteligente y que nos da prosperidad, todo el mundo lo necesita. Podemos compartirlo con los demás. Ayuda a quien vos quieras, de tu familia, a quien vos quieras. Y decirle, mira, te voy a enseñar algo. Cada vez que contraigas una deuda, pregúntate quién va a pagar esa deuda. Si la respuesta es vos, entonces pensalo mejor. Pensá realmente si te conviene adquirir esa deuda. Y si la respuesta es que la paga otro, entonces vamos para adelante. Pero atención con esto, ¿sí? Que también hay que aprender a manejar la deuda óptima. No se trata solo de, bueno, la deuda es óptima, entonces vengan las deudas. No, por favor, no. ¿Sí? También vamos a aprender a medida que vayamos avanzando cómo utilizar la deuda como una palanca que se pague sola, ¿sí? Y que podamos progresar a partir de esa deuda que hemos contraído. Bien, entonces, conclusión, a ver, cuando te endeudas demasiado, importante esto, cuando te endeudas demasiado, ¿esto se debe a qué? ¿A qué creen ustedes que se debe? Si me endeudé demasiado, ¿es a la falta de qué? A ver quién lo dice. Si me endeudo demasiado, ¿qué me está faltando? ¿Quién se anima a responder? Falta de control, dice Sandra. Inteligencia. ¿Inteligencia? ¿Qué tipo de inteligencia? Recordemos que hay mucha inteligencia, Inteligencia emocional, inteligencia financiera. Bien, si estoy muy endeudada, entonces necesito inteligencia financiera porque tengo ignorancia, ¿sí? Tengo ignorancia. ¿Qué es lo que revela la ignorancia financiera? Y acá va un palo de nuevo, ¿no? Revela que estoy comprando más de lo que vendo. Ojo con esto que estoy diciendo porque son tips de control de mi situación financiera. Entonces, si estoy endeudado demasiado, ¿sí? Esto se debe a que me falta inteligencia financiera. Y la ignorancia financiera es igual a compro más de lo que vendo, por ejemplo, gasto más de lo que ingresa, como dice Isandra muy bien, gasto más de lo que ingresa. El resultado de la ignorancia financiera es la crisis económica, la quiebra financiera. ¿Y saben qué? Hay muchas personas allá afuera que tienen este tipo de situación. Crisis económica y quiebra financiera. Y quiero decir algo, y me arriesgo a decirlo. Los únicos responsables de esa situación somos nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie. Sin aclaraciones y sin redundancias en este tema, les digo que los únicos responsables somos nosotros. Tampoco podemos acusar al sistema educativo de que no nos enseñó inteligencia financiera. Hoy podemos decidir qué hacer. Hoy podemos decidir aprender cada día más. Por eso les digo nuevamente, felicitaciones a ustedes porque han tomado una decisión muy, pero muy importante, que es justamente la de aprender un poquito más sobre este tipo de inteligencia para poder ser prósperos. ¿Por qué no? Todos merecemos ser prósperos. Y voy a hablar de un ejemplo porque antes de cambiar de tema en otra cosa que les quiero comentar, quiero hablar sobre la vivienda. Y sé que me estoy metiendo en un tema complicado acá y sé que, mejor dicho, no, voy a cambiar la expresión. Entiendo y comprendo de que hay muchos puntos de vista sobre si la casa es un activo o es un pasivo. Incluso puedo llegar a tener diferentes opiniones con personas, con contadores o con personas que saben de finanzas, incluso más que yo, y está muy bien. Pero tengo que darles mi opinión porque realmente quiero que ustedes se lleven
la mejor información, ¿sí? Entonces, a pesar de las diversas opiniones, la casa propia, si es para uso familiar, es un pasivo. Y lo afirmo y me la aguanto y me la banco. Es un pasivo. Es mi opinión. Es mi opinión. Pero si la casa es para uso familiar, es un pasivo. La forma de que sea un activo es que la tenga en alquiler. Y ojo con esto, porque también hay una distinción ahí. Si el valor de ese alquiler alcanza a cubrir los gastos de mantenimiento de la casa, es un activo. Si no, también es un pasivo. Ojo con esas distinciones. No seamos atropellados a la hora de opinar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El auto también, ahí hablaban del auto, del automóvil. El auto también, el auto si es para uso familiar, nos guste o no, es un pasivo. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era el pasivo y el activo? ¿Quién sabe? A ver, lo hablamos hace unos minutos. ¿Qué es el activo y qué es el pasivo? A ver quién se acuerda. Les voy a dar un segundito ahí para que me lo respondan. ¿Qué es el activo? El activo era algo y el pasivo era otra cosa. Uno saca dinero del bolsillo y el otro ingresa dinero al bolsillo, ¿sí? El activo ingresa dinero al bolsillo. Si el auto lo estoy usando para uso personal, para pasear con la familia, está muy bien, pero es un pasivo. Es un pasivo, porque hay que pagar seguro, porque hay que echarle combustible, porque hay que mantenerlo, porque hay que pagar, bueno, patente, lo que sea, ¿no? El gasto que tenga. No me está dando un ingreso de dinero. Ahora, si ese auto yo lo pongo a trabajar y el ingreso de poner a trabajar ese auto cubre el mantenimiento, entonces se convierte en un activo, ¿sí? Bien, qué bueno que están entendiendo todo, me encanta, me encanta. Qué alumnos aplicados que tengo, ¿no? ¿Cómo prestan atención? Me encanta estar con ustedes. Bueno, genial. Entonces, vamos a otro concepto más antes de pasar a los 4 obstáculos para lograr la libertad financiera y ya para terminar. Miren, las tarjetas de crédito. Acá me estoy metiendo en cada hogar, en cada casa de ustedes, porque estoy hablando de otro integrante de la familia, las tarjetas de crédito. Bien, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Buah, financian gastos irrecuperables que es mejor pagar al contado. Sinceramente, es mejor pagar al contado. Porque fíjense los gastos que financian las tarjetas de crédito. En el promedio de las personas, viajes, cenas, televisores de LED, ropa y cuántas cosas más, ¿no? Regalos, claro, consumo puro, deuda pésima, ¿sí? Sin lugar a dudas que crean deuda pésima. Es más, si tenemos que hacer un top 5 de deuda pésima, y seguro que en el primer lugar va a estar la tarjeta de crédito, sin lugar a dudas. Te voy a dejar una sugerencia, y te la voy a dejar porque sé que muchos me han escrito al WhatsApp de forma privada para pedirme este tipo de consejos, por decirlo de alguna manera. Yo más que consejo me arriesgo a decir sugerencias desde mi punto de vista. Si querés la tomás, si no querés la dejás a un lado y no me haces caso, no hay problema. Pero sí la quiero dar para aquellos que sí les interesa, ¿sí? Mi sugerencia es que no uses la tarjeta de crédito a menos que generes deuda óptima, que sea para emergencia o, en su defecto, que tengas que pagar una compra online que muchas veces no se puede realizar en efectivo. Pero, caso contrario, te diría, quédate con una sola tarjeta de crédito, el resto, descartalas. Esa es mi sugerencia, esa es mi invitación, insisto, es desde mi punto de vista, cada uno es libre de actuar como le parezca. Pero si te tengo que dar una recomendación desde inteligencia financiera, desde esta especialización, lo más aconsejable es que tengas solo una y que la uses en caso de emergencias o para contraer una deuda óptima a la cual también vas a tener que aprender a controlar y a manejar, ¿sí?
porque lo cierto es que son expertas creadoras de deuda pésima y financian gastos que no tienen recupero. Y encima hace que las personas se endeuden con dinero a futuro, con dinero que ni siquiera ganaron. Muchas veces cuando compras, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que compraste ropa con la tarjeta de crédito y lo sacaste, no sé, en cuotas, y lo más probable es que capaz que cuando vas vos cuando pagás con la tarjeta está todo bien, pero después esas cuotas llegan mes a mes y a veces no las tenés ni incluidas en los gastos, ¿sí? Entonces, importante, por favor, aprender a controlar la tarjeta de crédito. No es una buena idea, y otra de las cosas de la que me hago cargo cuando las digo, no es una buena idea darle una extensión de la tarjeta de crédito a tus hijos adolescentes, a menos que antes le enseñes esta información, que le muestres cómo se utiliza, que le enseñes estos conceptos de deuda óptima, de deuda pésima. Si no, de lo contrario, no te lo sugeriría. Siempre está la oportunidad de uno de elegir y hacer lo que le parece, ¿no es cierto? Insisto en esto, pero no lo sugeriría. Insisto, una sola tarjeta, usarla en los casos que realmente son necesarias, cancelar el resto y no le des tarjeta a tu hijo adolescente que recién está iniciándose en el mundo económico. Recuerden lo que dicen las escrituras, y lo quiero mencionar porque es un término que a mí, mejor dicho, un pasaje que a mí me llamó mucho la atención, que cuando lo leí me di cuenta que tenía que ver mucho con finanzas. Y fíjense qué dice las escrituras, dice, el que toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo. Lo voy a repetir, el que toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo. E independientemente de lo que pienses, este pasaje, este versículo me llamó la atención porque yo digo, ¿es casualidad que lo diga? ¿Es casualidad? Yo personalmente creo que no. Pero bueno, me llamó la atención. Lo que me gustaría que te quedes con esto de la deuda óptima y la deuda pésima, me gustaría que te quedes con esta frase, ¿no? No quiero, yo por lo menos, lo digo y lo digo en voz alta y lo declaro ante ustedes. No quiero trabajar para enriquecer a otros. No quiero. No sé lo que querrás vos, pero si te sirve esto que te estoy diciendo, si te sirve, repetilo, anotalo por ahí. No quiero trabajar para enriquecer a otros. Lo mejor que te puede pasar es que trabajes realmente para enriquecerte vos mismo. Y para eso tenemos que hacer un camino que va a estar plagado de nuevas decisiones, de equivocaciones, claramente, porque somos seres humanos y porque está bueno equivocarse, y ahora lo vamos a ver ya para la siguiente diapositiva. Bueno, ahí esta imagen no la había mostrado. La deuda pésima tiene que ver con la mala deuda y la deuda óptima tiene que ver con la buena deuda, ¿no? Por ahí muchas veces no la encuentran con el término pésima y óptima, lo pueden encontrar como deuda buena o deuda mala, por eso es que se los puse a este significado. Y vamos rapidito, se me está acabando el tiempo. ¿Cómo me entretengo hablando con ustedes? Siempre hago el aula más larga de lo que tiene que ser, pido perdón, pero realmente es mucha la información, ¿sí? Es mucha la información y no quiero cortar los temas porque entiendo, o por lo menos a mí me pasó, de que cuando vi estos conceptos por primera vez necesitaba que me los explicaran, y muchas veces que me los explicaran 2 o 3 veces. Por eso quiero cumplir con ustedes de que se van a llevar la información y que van a realmente comprender los conceptos. Voy rapidito, así no me paso. Seguridad o libertad. ¿Por qué es importante esto? ¿Seguridad o libertad? Fíjense en esto. ¿Qué elegirían ustedes? Y miren lo que les voy a decir rápidamente. Elijas lo que elijas, vayan poniéndome en el chat qué eligen, seguridad o libertad. Elijan lo que elijan, les doy una noticia, tiene un precio. Sin lugar a dudas tiene un precio que pagar. Como les dije antes, nada es gratis, nada. Entonces hay que elegir. Miren, si eligen libertad, para aquellos que eligieron libertad, ¿sí? Lo que te va a pasar es lo siguiente, que vas a cometer miles de errores, miles. Y los errores son necesarios para lograr el éxito. Quien renuncia al error está renunciando al éxito, eso sin lugar a dudas.
Cuando comenzás algo nuevo, siempre te vas a equivocar. Es inevitable la equivocación. No sé si te acordás cuál fue el mayor error que tuviste en tu vida. ¿Y qué pasó luego de ese error? ¿Aprendiste? ¿No aprendiste? ¿Corregiste en el camino? ¿Sí? Siempre hay que cometer errores, siempre. Y te lo aconsejo. Porque si no estás cometiendo errores, entonces preocúpate. Porque no te estás arriesgando, no estás yendo por el camino de la libertad. ¿Sí? Por eso es importante que elijas. Tenés que elegir sí o sí. No podés estar en los dos caminos. No hay manera, ¿eh? No hay manera de tener seguridad y libertad. No la hay. Lamento a las personas que dicen las dos. Lo lamento porque realmente no, son dos caminos que va uno para la izquierda y otro para la derecha, por decirlo de alguna manera. No hay manera de ir por un solo camino y obtener las dos. No hay. O sea que tenés que elegir sí o sí. Y aunque no elijas, estás eligiendo indirectamente. O sea que no te podés salvar. No te podés salvar de la elección. Ahora bien, si elegís seguridad, porque dijimos la libertad, vas a cometer errores, obviamente si renunciás al error, renunciás al éxito, ¿sí? Pero la seguridad, si vos elegís seguridad, te privás de la libertad financiera. Si es tu elección y sos consciente de tu elección, perfecto. Ahora, si no fue tu elección, tené cuidado a esto, porque te privás de la libertad financiera. Son totalmente incompatibles. No arriesgar te conduce a vivir una vida de tamaño pequeñito. No sé qué tipo de vida querés. A la hora de hablar de tamaño, ¿qué vida te gustaría? ¿Una de tamaño pequeño o una de tamaño grande? Las personas que no arriesgan nada, arriesgan todo, sin lugar a dudas. Están aquellas que dicen, bueno, yo elijo la seguridad porque estoy cómodo acá, porque no tiene riesgos, y déjame decirte que no te engañes, no te engañes. Cuando crees que no te estás arriesgando mucho más de lo que vos crees, y estás arriesgando todo, todo, tu vida. Entonces, importante, hablando de seguidores, ¿no? Tanto este término que se usa tanto en las redes sociales, y cuántos seguidores tenés vos, y cuántos seguidores tengo yo. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que quién tiene más seguidores, la seguridad o la libertad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, última pregunta que les hago, ya para terminar. ¿La seguridad o la libertad? ¿Quién tiene más seguidores? La seguridad, claro, sin lugar a dudas la seguridad. Las personas que buscan seguridad en la mayoría de los casos, hay excepciones, van por el camino del empleo. Y es una seguridad falsa, es una seguridad irreal en realidad, y más hoy en día. ¿Sí? En la escuela nos enseñan siempre a jugar a qué, a lo seguro, a ir por el camino seguro. Por eso es que después tenemos miedos a arriesgarnos, por eso es que después tenemos el obstáculo para aprender sobre inteligencia financiera, por ejemplo, porque estamos con la mentalidad de la seguridad, del empleo, del camino de tiempo por dinero, y después, claro, cambiar ese chip, y yo me pongo primera como ejemplo, que estuve 10 años como empleada, cambiar el chip del empleo, ay, por favor, lo que cuesta cambiar ese chip. Es impresionante lo que cuesta. Y es más, todavía trabajo en eso. Fíjense, ¿no? Entonces, qué importante que empecemos a distinguir, que empecemos a comprender que la vida es nuestra, la libertad es nuestra y las elecciones son nuestras. Y también las responsabilidades que acarrea la elección. Recuerden que cuando elegimos, acarrea una responsabilidad. Pero no le podemos echar la culpa a nadie luego, no podemos victimizarnos, porque es la opción que se nos presenta a todos y que todos elegimos, directa o indirectamente, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles rápidamente ya estoy en hora, y estamos a una hora. Miren qué larga se ha hecho esta aula, pero bueno, como les dije antes, era necesaria. Los 4 obstáculos a la libertad financiera. Se los voy a mostrar rapidito, y por favor ustedes después vayan a repasar, ¿sí? Repasen el aula, repasen las aulas anteriores, porque uno de los obstáculos es la creencia limitante. No voy a hablar sobre esto, tenemos una de las aulas que está completita sobre este tema. Creencias limitantes, primer obstáculo a la libertad financiera. Y ahí Angelina se me adelantó, muy bien Angelina, fíjense. Segundo obstáculo, la zona de confort, el no querer arriesgarse, el no querer tomar nuevos caminos, el no querer cambiar la mentalidad de pobre para una mentalidad de rico. Eso es estar en la zona de confort y no querer salir de ahí. Es tu decisión, siempre lo es.
Siempre lo es, ¿eh? No podés acusar a nadie, ni echarle la culpa a otro. Siempre es tu decisión. Obstáculo 1, creencias limitantes. Obstáculo 2, zona de confort. Obstáculo 3, malos hábitos financieros. Claro, la mayoría de las personas no conoce sobre deuda óptima, no conoce sobre deuda pésima, no sabe lo que es el patrimonio neto. Y claro, ¿cómo va obviamente a lograr una libertad financiera o a prosperar económicamente? Si no sabe, ni siquiera reconoce, porque no lo tiene en cuenta, porque lo ignora, que hay hábitos financieros malos y hábitos financieros buenos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el hábito que tenés vos? ¿Sí? Tercer obstáculo a la libertad financiera. Y último obstáculo, que también lo hablamos, y fíjense cómo fuimos hablando de estos obstáculos a lo largo de este aula. La falta de educación financiera. La falta de educación financiera. Estos son los 4 obstáculos. Me gustaría ampliar más, pero como les digo, estamos en horario y vamos a terminar el aula acá. Los invito a repasar las aulas anteriores. ¿Por qué? Porque está toda la información ahí. Repito los 4 obstáculos. La creencia limitante. Las creencias limitantes, que es lo que vos pensás sobre el dinero. Atención con esto, repasan el aula. La zona de confort, que estuvimos hablando un poquito sobre el no tomar riesgos, sobre el buscar la seguridad, ¿sí? Y no arriesgarse. Los malos hábitos financieros, también hablamos de eso. Un mal hábito financiero sería adquirir una deuda pésima, por ejemplo. Eso es un mal hábito financiero, ¿sí? Y ni hablar de la falta de educación financiera, que tiene un costo muy, pero muy alto, quieras o no, tus resultados, tus finanzas lo demuestran. Para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes. Los extraño siempre que no los veo. Me encanta dar estas aulas porque me edifican primero a mí antes que ustedes, ¿sí? Les voy a preparar excelentes temas en las próximas aulas. Estén atentos porque siempre son de mucha práctica, de reflexión, de ir incorporando conceptos que, les digo sinceramente, a mí realmente me impactan la primera vez que los vi y que hay que asimilarlos. Así que los entiendo si surgen dudas, los entiendo si les da confusión. Y si salen de este aula confundidos, felicitaciones y bienvenida a la confusión. Porque eso quiere decir que los saqué de la zona de confort. Eso es lo que quiero hacer. Sacarlos de esa zona mental que tienen de confort, hablando de inteligencia financiera, y los quiero realmente cambiar ese observador y que vayan a un observador diferente, que los desafía y que realmente los incita a ir por más. Vinimos a este mundo para tener resultados extraordinarios, y si son parte de esta formación es porque realmente buscan ese resultado. Que Dios los bendiga, que terminen este día de la mejor manera. Nos encontramos en el próximo aula de inteligencia financiera. Que sigan muy bien. Chau, chau.